Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Sabemos, Masters, que en la saga de Star Wars se han desarrollado un montón de cosas e ideas para distintas series y películas, pero sobre todo hay una en la tercera trilogía, que es el final de la historia de Star Wars o de la tercera trilogía que nunca veremos. Y esa es la historia del episodio 9, Duel of the Fates de Colin Trevorrow, que nunca veremos, el verdadero final de la saga, que personalmente, Masters, creo que está en buen nivel y que tiene muchas cosas refrescantes y que conectaba distintas eras, inclusive mucha era precuelera. ¿Cree esto, Masters? Se filtró en internet por Robert Meyer Burnett todo el guión original de esta película, creado por el propio Colin Trevorrow, que antes había hecho las películas de Jurassic World. Creado por ese éxito, Disney lo trajo para hacer el episodio 9 de las secuelas. Y hay que reconocer, Masters, que en gran parte esta historia no pudo darse, sobre todo por la muerte de Carrie Fisher, porque en esta historia Leia era muy importante sosteniendo a la Resistencia y a gran parte de la película. Y además tenemos más de 60 concept arts oficiales de Lucasfilm firmado por diversas vacas sagradas de sus artistas conceptuales. Así que tenemos una muy buena mirada de qué se iba a tratar y qué íbamos a ver. Así que vamos a revisar aquí, Masters, de qué se iba a tratar en sus 3 largos actos, porque hay muchísimas cosas gordísimas. Cosas, pues, que nunca veremos. Y todo empezaba, Masters, con los seres de la Resistencia infiltrándose a unos astilleros de Kuat para robar el Star Destroyer Eclipse de Palpatine. Ahí Rey ayudaba a sus amigos revelando un nuevo sable doble azul reforjado. Y ellos tenían éxito en una trepidante secuencia de acción inicial de la película y lograron escapar hasta la nueva base de la Resistencia, pero los caballeros de Ren eran informados para después perseguir a estos héroes. Y debemos saber que en esta época la Primera Orden regía la galaxia con puño de hierro y tenía bloqueadas todas las comunicaciones de la galaxia, incluyendo al mundo de Coruscant que usaba como base. Desde ahí operaba el General Hux, que era la mano política, pero el líder supremo Kylo Ren seguía operando como tal. Y justo al inicio, Kylo Ren iba hasta Mustafar, al castillo de Darth Vader, para encontrar ahí un holocron Sith antiguo. Y ahí veía la figura del emperador Palpatine, que había dejado un último mensaje para Vader. Y ahí sí Palpatine estaba muerto, Masters. Y básicamente el mensaje revelaba, Masters, que existía con vida en un lejano mundo de Remnicon el maestro de Darth Plagueis, un alien llamado Commodore Valum, que le había enseñado casi todo a los Sith. Inclusive antes de su búsqueda, Masters, el propio Luke Skywalker atormentaba como un fantasma a Kylo Ren, diciéndole pues que buscaba un poder vacío. Pero justo cuando él conseguía en Mustafar el holocrón de Vader, recibió una poderosa descarga que desfiguraba su rostro. Y después veíamos la nueva base de la Resistencia en el mundo de Korilev, donde ahí se estaba rearmando toda la Resistencia dirigida por Leia Organa, robándole un montón de armas a la Primera Orden. Y ahí los héroes de la Resistencia, con Poe, Finn, Rose y hasta la propia Rey, llegaban con el Eclipse para que formara parte de la flota de la Resistencia. Pero ahí Rey incluso entrenaba a ciegas con el sable de luz y también aprendía de los textos antiguos Jedi, y de ahí aprendía que existía el Force Beacon o el faro de la fuerza que estaba en el templo Jedi, justo en Coruscant. Y básicamente esta era una tecnología que podía hacer que todas las comunicaciones en la galaxia regresaran, una tecnología de los tiempos de la Antigua República. Eso pues podía ser la clave para eliminar el bloqueo de la Primera Orden y liberar la galaxia. Pero justo aquí se desarrollaba más la relación y lo que sentían a la distancia Kylo con Rey, porque Rey veía todo el dolor que había pasado Kylo Ren en Mustafar siendo transferido a Coruscant para ser curado, y en medio de sus visiones veía justo el mundo de Mortis. Esto pues como una importante conexión con la fuerza y el balance. E incluso veía visiones de sí misma peleando ahí mismo contra Kylo Ren. Y Luke, después de esta extraña visión, se aparecería ante ella para guiarla y le revelaría que lo que estaba viendo era el futuro. Y básicamente serviría como guía moral, pero también ella diría que los Jedi deberían buscar más el balance. Así que esta trama en realidad se trataba mucho más de encontrar el balance de la fuerza. Y justo Luke le revelaba que ahí en Mortis había un gran poder y que si caía en Kylo Ren todos estarían perdidos. Y se revelaba que el mundo de Mortis era un lugar previo a la existencia de los Jedi, un sitio milenario, uno donde existían 2 tronos, uno del lado de la luz y otro de la oscuridad, tal cual lo que estaban simbolizando en ese momento tanto Kylo como Rey. Pero así la película, Master, nos llevaba a un acto 2, donde la Resistencia se preparaba para dar su golpe, y todo se basaba para encontrar ese faro de la fuerza que estaba en el antiguo templo Jedi, justo en el mundo de Coruscant. Todo esto para romper el bloqueo de la Primera Orden, y en la película se denotaba que ya había cierta tensión entre Poe Dameron y Rey, básicamente conectando con esa última escena del episodio 8, Masters, de un cierto interés entre Poe y Rey. Y justo Poe quería ayudar a Rey a encontrar el mundo de Mortis y creía que tenía a la persona correcta que les podría dar la ubicación. Claro, Rey creía que su viaje debía de hacerlo sola, pero en ese momento, Masters, la base de la Resistencia sería atacada por la Primera Orden, lo cual provocaría una evacuación y que todos se dispersaran en ese momento.
haciendo que básicamente el halcón con Poe, Chewbacca y Rey terminaran en el mundo de Bonadan, mientras que Leia escaparía de la base de la Resistencia en el eclipse para tratar de reorganizar al resto de la Resistencia. Y por otro lado, C-3PO, Finn y Rose irían hasta el mundo de Coruscant para encontrar el faro de la fuerza. Pero en Coruscant la trama de Kylo Ren continuaría ya con una nueva máscara, y él ordenaría al General Hux que acabara con la Resistencia, mientras el propio Kylo Ren en su ira agarraría el casco de Darth Vader y lo tiraría a las calles de Coruscant. Así él marcharía a encontrar al antiguo maestro de Darth Plagueis hasta el mundo de Remnicor, y justo ahí encontraría al misterioso Tor Valum, que básicamente Kylo se inclinaría ante él y tendría todo un entrenamiento oscuro a lo Yoda con él, donde en esencia él enseñaría cómo engañar a la muerte, absorbiendo la vida de todos los seres vivos. Y Kylo pues iría desarrollando este poder poco a poco, acabando con todos los seres vivos o las plantas de ese mundo o lo que quedaban. E incluso se metería a una cueva del lado oscuro y tendría todo un combate fantasmal contra Darth Vader que le ganaría en un combate 1 contra 1. Después de esto, Kylo Ren estaría muy molesto y le preguntaría a Tor Valum qué rayos era el mundo de Mortis, también teniendo ciertas visiones. Y básicamente con esto conocería que era un manantial de la fuerza viva donde la galaxia y la fuerza habían nacido. Así que con este conocimiento y desarrollando sus poderes, Kylo Ren mataría a Tor Valum absorbiendo lo que quedaba de su energía viviente y terminaría yendo así hasta el mundo de Mortis. Y así la trama con la Resistencia Masters continuaría con Rose y Finn en el mundo de Coruscant al lado de los droides, metiéndose hasta el templo Jedi en Coruscant justamente para activar el faro de la fuerza, y lo harían con un cristal Kyber, mandando así una señal a toda la galaxia, e instantáneamente se transmitiría a diversos rincones galácticos un mensaje de la general Leia Organa para levantarse en contra de la tiranía y la Primera Orden para liberar la galaxia, y sobre todo para liberar el mundo de Coruscant. Y este mensaje sería transmitido, pero a la distancia será interrumpido por el poder de la fuerza de Kylo Ren, y el faro de la fuerza estallaría en Coruscant, haciendo que un montón de TIEs cayeran en contra de Finn y Rose ahí en el templo Jedi, y esto ocasionaría que Rose Tico cayera por un acantilado y que Finn pensara que estuviera muerta. Pero ella, claro, en realidad caería capturada. Y por su parte, el halcón con Rey, Chewbacca, el halcón y BB-8 escaparía, pero serían perseguidos por los caballeros de Ren hasta el mundo de Bonadan, donde ahí justamente se encontrarían con el contacto de Poe, donde este contacto, que era un sensitivo a la fuerza, le diría que Rey debería de ir al mundo de Mortis y que ahí se daría un sacrificio, básicamente revelando que había un ser atraído por la luz y otro por la oscuridad. Pero también a la distancia, Rey sentiría todo lo que había pasado con Finn y Rose en Coruscant, pero también con Kylo Ren matando a Tor Valum. Así que esto nos acercaría al clímax, pero justo ahí se aparecerían los caballeros de Ren para atacar a este grupo. Y esto ocasionaría una gran pelea contra el líder de los caballeros de Ren, que portaba el sable oscuro, Masters, donde Rey con su sable doble lo enfrentaría, pero recordaría la visión de la fuerza del episodio 7, revelando que ellos eran parte de los asesinos de sus padres. Así que en este combate, inclusive Poe Dameron saldría herido, y Chewbacca brutalmente lanzaría uno de los caballeros de Ren hasta un acantilado. Y básicamente el grupo haría trizas a los caballeros de Ren, y Rey mataría al último usando unos oscuros rayos de la fuerza. Todo para acabar por separarse del resto de sus amigos, para que ellos fueran al resto del comando de la Resistencia, y para que Rey fuera completamente sola hasta el mundo de Mortis, llevándose consigo la nave de los caballeros de Ren. Y mientras tanto, Hux en Coruscant torturaría a Rose, y Leia sería confortada por el fantasma de la fuerza, su hermano Luke Skywalker, los dos sabiendo que el destino de la galaxia estaba en manos de Rey. Y Leia creería en Rey, mientras que Luke dudaría un poco en ella porque sentía emociones, sabiendo que estaba siendo tentada por el lado oscuro. E incluso Leia, en este momento previo al clímax de la película, iba hasta una lejana cantina para reclutar también al general Lando Calrissian, para que se sumara a los ejércitos de la Resistencia para pelear. Y básicamente en este acto 3, Masters, veíamos más de las atrocidades que había hecho la Primera Orden en el mundo capital, con C-3PO y R2-D2 viendo cómo todos vivían en guetos, pero aquí Finn se conectaba con varios Stormtroopers rebeldes, e incluso se filtraba en una prisión de la Primera Orden con un montón de gente rebelde, y daba un poderoso discurso para iniciar una revuelta en pie justo allí en Coruscant. Inclusive tomaban varios caminadores para enfrentarse abiertamente a la Primera Orden, mientras Leia en ese momento llegaba con el Eclipse y con toda la flota de la Resistencia para invadir Coruscant, lo cual se volvía una batalla campal masiva tanto en tierra como en el espacio, todo para enfrentarse a las docenas de tropas de tierra y aire que había de la Primera Orden.
Pero esta batalla en Coruscant, Master, solo aumentaba de nivel porque incluso Leia Organa en el Eclipse se enfrentaba contra otros 10 Star Destroyers distintos, hasta que así, por ejemplo, la nave de Chewbacca caía en tierra con todo y BB-8. Pero aquí Rose Tico, estando dentro de la nave capital donde estaba el General Hux comandando todo, se volvería clave para hacer caer desde adentro aquella base como un caballo de Troya, básicamente pidiéndole a uno de los droides para que se conectara a una terminal para hacer que esa nave se fuera al hiperespacio. Claro, en ese momento el héroe sería R2-D2, pero recibiría un tiro en la cabeza y C-3PO terminaría llorando por él, y así BB-8 se convertiría en el héroe droide para tratar de ayudar a la resistencia. Pero claro, en el mundo de Mortis, al mismo tiempo Kylo Ren y Rey llegarían a ese mundo descubriendo cómo había toda una cosa de balance de la fuerza, viendo claro toda la montaña nevada donde estaba justamente el templo del balance. Pero justo ahí los dos eran atormentados por visiones de su pasado, justo Rey recordando a sus padres y viendo cómo la habían abandonado en Jakku, y ahí veríamos la cara tal cual de sus padres, mientras que por el otro lado Kylo Ren cada vez se consumiría más en el lado oscuro, viendo una visión de él mucho más joven al lado del propio Han Solo, con él reclamándole a su padre que básicamente lo habían abandonado y que su madre le tenía miedo y que lo había desechado con su tío Luke, y Han Solo abogándole su corazón y diciéndole que volviera a casa. Pero ahí otra vez en esa visión Kylo Ren mataría otra vez a su padre, hasta que así los dos, Rey y Kylo Ren, se encontrarían en el templo justo en la montaña de Mortis y se enfrentarían con sus sables de luz en un tenso duelo. Y ahí los dos darían lo mejor de cada uno e incluso Kylo Ren le reclamaría que él pudo ser su maestro, hasta que así Kylo Ren en un dado momento cegaría con su sable de luz a Rey, dejándola ahí totalmente incapacitada y tirada, y justo iría debajo del templo para buscar ese poder que había, hasta que así el fantasma de la fuerza de Luke Skywalker se aparecería otra vez enfrente de él para atormentarlo, diciéndole que él no era un Skywalker, y que tampoco ahí había ningún poder que pudiera conseguir porque aquello estaba vacío. Aquello, claro, enfurecería de gran manera a Kylo Ren y atacaría con su sable de luz al fantasma de la fuerza de Luke Skywalker, que detendría el sable de luz con su mano fantasmal, diciéndole que era mucho más poderoso de lo que se podía imaginar, incluso señalando que el lado oscuro le había fallado, y Luke le diría que todas las cosas vivas están conectadas y que no podría doblegarlas. Con eso el fantasma de la fuerza de Luke se iría, pero una Rey cegada se levantaría, viendo con la fuerza y entendiéndolo todo, asumiendo la luz y la oscuridad en ese momento climático como suya, y así los dos se enfrascarían pues en el momento del combate final. Pero al mismo tiempo en Coruscant, cuando la cosa se ponía verdaderamente oscura para la resistencia, perdiendo miles de naves y tropas en tierra, más de 1 millar de diferentes naves comandadas por el propio Lando Calrissian en el Lady Luck se aparecería ahí en una batalla campal en órbita, justamente para cambiar la balanza, y esto provocaría una debacle y una huida de la Primera Orden y que el mundo de Coruscant cayera. Y ahí el General Hux, ante su derrota, vería todas las antigüedades Jedi que tenía y terminaría aplicando un seppuku contra sí mismo con el sable de luz de Mace Windu, Masters. Y por si fuera poco, el plan de Rose y BB-8 daría fruto. La nave central de la Primera Orden terminaría accionando su hiperespacio y estrellándose así contra una luna cercana de Coruscant, dando todo un espectáculo intergaláctico y venciendo para siempre a la Primera Orden. Y con esto también las comunicaciones de la galaxia y el bloqueo terminaría por fin. Pero la cosa no terminaría en Mortis, Masters, porque aquel combate se volvería a una carnicería, con la propia Rey con su sable doble rebanándole varios dedos a Kylo Ren en una brutal escena. Y básicamente en un momento climático lo tendría derrotado, hasta que Kylo Ren no tendría otra opción más que usar lo que había aprendido con Thor Balum para drenar su energía viviente y básicamente desvivir a Rey. Con esto claro, Kylo Ren volvería a regenerar su cara y sus dedos, y Rey le rogaría que volviera a la luz, pero ahí justo tendría la aparición climática Leia Organa por medio de la fuerza, ya que ella sentiría, Masters, todo lo que estaba pasando a la distancia y le hablaría amorosamente a su hijo para que volviera a la luz, sembrando la duda en él. Y en un momento bonito los dos se tocarían las manos a la distancia, pero justo ahí en el propio Mortis, Rey tocaría a Kylo Ren y absorbería con el poder de la luz y la oscuridad de vuelta su propio poder, dejando sin vida a Kylo Ren, dejándolo pues como un cascarón vacío. Pero justo durante el combate, Kylo Ren había revelado que él era parte de los que habían asesinado a sus padres, y por eso Rey lo había atacado con tanta furia. Pero en sus últimas palabras antes de morir, justo Kylo le revelaría que su nombre completo era Rey Solana. Esas serían las últimas palabras de Kylo Ren en vida, y los dos terminarían ahí completamente muertos. Pero Rey en una última escena será transportada a un campo astral, justo al campo de la fuerza viva, viendo ahí a los fantasmas de la fuerza de Yoda, de Luke Skywalker y de Obi-Wan Kenobi. Y básicamente los tres le
revelarían que habían aprendido mucho de ella, sobre todo a cómo estaban equivocados, aprendiendo a así tener balance, aprendiendo pues a asumir sus emociones, que era el gran error de los Jedi. Básicamente pues ella había acertado donde la Orden Jedi ya había fallado, porque ella sí había asumido su oscuridad y su luz como una sola cosa, justamente pues para tener balance. Y con esto estos antiguos Jedi pues entenderían que todas las cosas pues y las emociones debían de coexistir en el mundo. Y así ellos le dejarían una última lección a Rey sobre si quedarse en este mundo de espiritualidad y de la fuerza viva, o de regresar a un mundo de dolor donde también estaban las emociones y sus amigos, y todo quedaría en velo. Y así en el epílogo de la película, Masters, todo sería festejo en Coruscant, con la Resistencia estando de fiesta y recibiendo medallas todo el mundo, inclusive el propio Chewbacca. Leia inclusive no sentiría la presencia de Rey en el mundo terrenal, y el propio R2-D2 sería otra vez revivido, mostrándole a Leia en un montón de hologramas toda la historia clásica de Star Wars. Y así al final seríamos transportados varios meses después al lejano mundo de Modesta, donde Finn, Rose y BB-8 habían establecido todo un refugio para niños sensitivos a la fuerza, creando una especie de nueva casa para entrenar a una nueva orden Jedi. Y ahí habrá un montón de niños, inclusive el propio Temiri Black, el niño que vimos al final del episodio 8, Masters. Pero justo la película acababa con una puesta de soles binarios, con el propio BB-8 a la distancia viendo que se acercaba a alguien. Justo pues Rey Solana, que los había encontrado en el mundo de Modesta, y ella se encargaría ahí no solo a brindarle refugio a esos niños sensitivos, sino a crear toda una nueva orden Jedi que esta vez sí abrazara el balance. Ese pues sería el final de la tercera trilogía de Star Wars, Masters, que nunca veremos. Pero si también quieres saber qué podemos ver en la temporada 2 de Kenobi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.